No conozco a una Alejandra mamá, solo identifico a esa artista que todos aplauden desde el público. Esa es la cruda realidad. Es como un vacío inmenso, un desierto que no tiene nada que ver con la mujer que los demás creen conocer. Así inicia Frida Sofía su confesión, deteniéndose un instante, como si el peso de los recuerdos la golpeara. Mi relación con mi madre nunca fue fácil, pero todo comenzó mucho antes de mí, relata con voz entrecortada. Era la historia de mi abuelo y mi padre, dos figuras clave que se enfrentaron por mi custodia. Mi madre me registró con su apellido, algo que en ese momento no entendí, pero hoy sé que esa decisión definió mi identidad para siempre. Sin embargo, la tormenta no terminaba ahí. No solo mi madre fue un huracán en mi vida, las traiciones y las mentiras parecían fluir como veneno constante. Mi abuelo, las personas que estaban cerca, todo parecía un conflicto interminable, como si estuviera atrapada en un mar de caos. La verdad es que no sabía quién era quién en mi vida. Todo se desmoronaba mientras los recuerdos me perseguían. Siempre me he preguntado si debía llevar el apellido de mi mamá, confiesa Frida, porque quizá eso le daría sentido a todo. Tal vez haría más fácil entender lo que he vivido. Pero la vida no es sencilla, agrega. Ser hija de Alejandra Guzmán es cualquier cosa menos fácil. Desde afuera ves los logros, el brillo, la fama, pero nadie te habla de los episodios oscuros que hay detrás. Crecer siendo hija de una estrella significaba renunciar a una infancia normal. Mientras mi mamá conquistaba los escenarios, yo me quedaba al cuidado de personas que no siempre fueron las mejores opciones para mí, dice con melancolía. Frida hace una pausa, su mirada se pierde. Recuerdo cuando mi nana falleció. Tenía apenas 5 años y sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi mamá estaba tan absorta en su carrera que yo quedaba sola, completamente sola. No tengo muchos recuerdos de cuidados, de abrazos, de su presencia. Solo me queda la imagen de la soledad. Pero, aunque parezca increíble, no todo fue dolor. Hubo destellos de amor, aunque escasos, admite. Sin embargo, la negligencia, el abuso, la violencia, todo eso estaba ahí. Aunque nunca lo hablé antes, yo veía cómo la vida de mi mamá se desmoronaba por las adicciones, las suyas y las de otros. Entendía que no era ella realmente, pero igual dolía verla perderse. Su tono cambia, se vuelve más frío, más cortante. Había días en que parecía desconectada de todo, como si no estuviera presente. Era impredecible, explosiva. No importa lo que digan, sí lanzaba botellas, y a veces me tocaban a mí. Aunque no fue tan grave, todo escaló durante un viaje a Las Vegas, recuerda. Después de uno de sus conciertos, mi mamá estaba alterada buscando la botella de sake más cara. Esa noche lo cambió todo, afirma con una seriedad que cala. Después de la cena, subimos a su coche, que ella llamaba La Bala, una camioneta increíble equipada con todo, incluso una máquina de café. Yo estaba en la parte trasera, donde se podía convertir el asiento en una cama. De repente, comenzó a acariciarme el cabello, como solía hacerlo, pero, sin previo aviso, empezó a tirarlo con fuerza, algo que me dejó inmóvil. Cada palabra que pronuncia se vuelve más densa, más difícil de digerir. ¿Qué pasó realmente en esos años entre madre e hija? ¿Es posible alguna reconciliación o las heridas son demasiado profundas? Frida no se guarda nada y deja al descubierto las grietas de una familia que, bajo el brillo del espectáculo, ha vivido capítulos que nadie imaginaría. Y si hablamos del funeral de su abuela, el episodio más reciente que sacudió a la familia Guzmán, Frida confiesa con franqueza las razones de su ausencia. ¿Por qué no despedirse de quien, en teoría, debía ser la última figura de unión que le quedaba en la familia? Ese día no asistí porque, para mí, ya no quedaba nada. Esa conexión, ese lazo, se había roto hace mucho, asegura con firmeza. Las cosas no siempre son como parecen desde afuera. Si bien su testimonio causa conmoción, Frida Sofía también comparte una profunda reflexión
sobre lo que representa el dinero en su familia. Le tengo un resentimiento y un asco al dinero, dice, porque destruye todo a su paso. Destruye familias, relaciones y cualquier cosa que se interponga en su camino. Su voz se quiebra, pero su mensaje queda claro. Fue tan repentino que no supe cómo reaccionar. Intenté tranquilizarla, pero fue inútil. La situación me sobrepasó y le respondí con un golpe. Su guardaespaldas intervino, pero la tensión era tan densa que no tengo claro cómo terminó todo. Frida suspira y con una mirada cargada de emociones añade: recuerdo que, en esos momentos, mi tío Enrique me dijo que tenía un problema mental. Mi mamá nunca se ocupó de mí, no me cambiaba los pañales ni me llevaba al médico. Mi nana fue quien asumió el papel de madre hasta que falleció cuando tenía 5 años. Fue un golpe devastador. Aunque algunas personas intentaron cuidarme después, no fueron las adecuadas para mí. Desde que tenía 5 años hasta los 11 o 12, me rodeaban hombres que mi mamá conocía. En los hoteles, yo permanecía en las habitaciones, mientras ella parecía ignorarme, como si yo no existiera, buscando una reacción que nunca llegaba. Mi vida nunca fue privada. Siempre estuvo bajo el escrutinio público. Deseaba que la gente entendiera lo que sucedía, pero sabía que mi historia sonaba descabellada. Sí, mi mamá incluso sugirió que hiciéramos juntas un ritual, pero nunca tomé la decisión de hacerlo. Aunque probé ciertas cosas, jamás permití que algo me controlara por completo. En cuanto a mis primeros recuerdos, claro que los tengo. Recuerdo cuando se fue a Europa y lo arrestaron con un cargamento de anfetaminas. A pesar de todo, él siempre fue amable conmigo. Sin embargo, la relación con mi mamá siempre fue compleja. Ella estaba absorta en sus relaciones, completamente entregada a ellas, pero nunca supo cómo darme el espacio que necesitaba. Eso me lastimó profundamente porque siempre sentí que no era su prioridad. Incluso llegué a sentir que me percibía como una enemiga, lo cual me hería más de lo que puedo explicar. Lo que más me afecta es que, al final, todo parece girar en torno al dinero. Es como si todo se redujera a eso, y por eso no estoy sentada sobre una fortuna. Aunque tengo muchas ideas y proyectos en mente, siento un profundo rechazo hacia el dinero y lo que provoca. Cómo destruye familias y hasta países. Para mí, lo esencial no tiene que ver con grandes cantidades de dinero, sino con encontrar algo auténtico en la vida. Recuerdo a Gerardo con sentimientos encontrados. Siempre fue muy cariñoso conmigo y me cuidó, sobre todo cuando mi mamá estaba mal. Fue quien más me apoyó, pero después salió a la luz que había estado involucrado en una traición a mi mamá, vendiendo fotos y otras cosas. Recuerdo cuando la llevó a Italia para que posara para una sesión fotográfica por dinero. Mi mamá estaba devastada, había perdido 2 embarazos y además enfrentaba esa traición. Fue una experiencia horrible para ella, y lo peor es que yo estuve ahí, presenciándolo todo. A veces siento que mi mamá no es capaz de asumir su parte en las cosas. Por ejemplo, dice que yo la bloqueé, que nunca le respondo, pero eso es falso. Jamás la he bloqueado, siempre he tenido el mismo número de teléfono. No entiendo por qué insiste en decir lo contrario, y eso me duele profundamente. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte, siempre hace lo que quiere, y aunque a veces eso puede ser difícil, entiendo que es parte de su personalidad. Con el paso del tiempo, he enfrentado muchas situaciones complicadas, como cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Yo estaba estudiando en Estados Unidos en ese momento y ya tenía una carrera en marcha. Hablé con mi directora, le expliqué la situación y traté de manejar todo desde allá. Fue un periodo extremadamente duro, especialmente porque quería ayudarla, pero había cosas que no podía controlar, como limpiar sus heridas. Intentaba apoyarla, pero sentía que no era suficiente, y eso me hacía sentir impotente. Hubo ocasiones en las que tuve que priorizarme a mí misma, aunque eso me costó caro. Recuerdo que decidí no regresar a México para cuidarla porque tenía clases que atender. Fue la primera vez que puse algo mío por encima de ella. Esa decisión nunca me la perdonó y siempre creyó que no la apoyé lo suficiente.
Todo lo que hice fue con la intención de darle una vida más sana y estable, pero eso nunca lo entendió. A veces pienso que lo personal es mucho más complejo de lo que parece. Las traiciones, las mentiras y todas las personas que me han decepcionado, incluso dentro de mi propia familia, han dejado marcas profundas en mí. A veces, la vida no es un cuento de hadas, ni tiene risas constantes o finales felices. Mi historia no es sencilla, y no estoy segura de si será del agrado de todos, pero es mi realidad. Llegó un punto en el que exploté y me dije a mí misma, Frida, ¿qué puedes perder si decides cortar todo de raíz? La respuesta fue clara, nada, ni siquiera una llamada en mi cumpleaños. Es como si nunca hubiera tenido nada de eso. ¿Cómo puedo extrañar algo que jamás fue mío? Recuerdo que, estando en Nueva York, comprendí lo que era convivir con alguien que te hacía sentir única. Sin embargo, esa sensación pronto dejó de ser verdadera. Lo que vino después, relacionado con el embarazo, fue algo que jamás imaginé enfrentar. Estaba atravesando un momento complicado y no deseaba quedarme embarazada. Pero todo cambió cuando supe que lo estaba. Fue un golpe tremendo. Pensé que estaba eligiendo lo correcto al tomar la píldora, pero aún hoy siento el dolor de esa decisión. Decidí no continuar con el embarazo, no porque no lo quisiera, sino porque sentía que no podía con todo lo que estaba viviendo. Lo que sufrí al desear a ese bebé y ver cómo todo a mi alrededor se desmoronaba fue indescriptible. Lo más desgarrador fue darme cuenta de que, mientras yo enfrentaba ese dolor, mi mamá estaba en Nueva York celebrando su cumpleaños. Después de lo ocurrido, vi fotos de Christian saliendo del mismo hotel, recogido por el chofer de mi mamá. Me quedé pensando en el momento exacto en el que todo cambió. Ya no estaba con él, ya no quedaba nada entre nosotros, pero esa situación me impactó profundamente. Me dolió ver cómo mi madre disfrutaba mientras yo lidiaba con mi pérdida. Verlos juntos en esas fotos, abrazados en un lugar al que nunca fui invitada, fue como recibir un golpe bajo. Luego salió a la luz lo de mi abuelo. Me provoca repulsión, un verdadero asco. Es un hombre despreciable. Cuando era pequeña, me tocaba, y lo peor era cómo mi familia normalizaba ese comportamiento. Decían que era algo normal, que era lo que un abuelo hacía cuando quería mucho a su nieta. Eso me destruyó. Durante años, todo quedó oculto. Recordar esos momentos es como abrir una herida que nunca termina de sanar. El daño que me hizo no tiene perdón y siempre me dolerá. Pensar en cómo se aprovechaba de mí cuando era tan vulnerable me llena de indignación. La gente no sabe lo que ocurre tras las puertas cerradas. Por eso decidí tomar acciones legales contra Enrique y Alejandra Guzmán por los actos que me marcaron y que aún hoy afectan mi vida. Lo que viví fue un crimen, una atrocidad. Nadie tiene el derecho de hacerle eso a otra persona. Aunque de niña no entendía del todo lo que sucedía, con el tiempo fui atando cabos y reconociendo el impacto de esos hechos en mi vida. Me dolió profundamente cuando él salió en una entrevista negando todo lo que había dicho. Se burlaba de mi dolor, como si lo que viví no tuviera importancia. Se paró frente a las cámaras diciendo que yo mentía, trivializando mis sentimientos y lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Su actitud, su falta de empatía, su cinismo al reírse de lo que me hizo, me destroza. No solo me causó un daño irreparable, sino que también se atrevió a ridiculizarme públicamente. Sé que mi ausencia en el funeral de mi abuela Silvia Pinal dio mucho de qué hablar, y entiendo que la gente se pregunte por qué no estuve presente. La verdad es que, aunque siempre me mantuve a cierta distancia, nunca estuve lejos de quienes realmente me dieron amor sincero. Mi hermana Natasha y mi abuela fueron mi refugio, mi todo, y ahora ambas son mis ángeles. Conservo recuerdos hermosos junto a mi abuela. Esas noches viendo películas juntas, las risas compartidas y las novelas que disfrutábamos en su vieja televisión gigante mientras comíamos avena tras largas jornadas en los foros. Me fascinaba probar su maquillaje y vestuario, aunque más de una vez
me atrapó en el acto. Recuerdo cuando jugaba con el dinero que había ganado vendiendo boletos para su obra Gypsy. ¡Qué tiempos tan maravillosos! Las navidades en su casa eran mágicas. La última Navidad que compartimos juntas quedó grabada en mi corazón, aunque ya haya pasado mucho tiempo desde entonces. Este año, aunque físicamente no esté conmigo, sé que nunca me dejará sola. Su esencia permanece conmigo y la llevaré en mi corazón por siempre. La verdad es que opté por no asistir al funeral porque no quería ensombrecer el gran día de mi abuela. Ese momento era únicamente suyo, y si yo hubiera estado presente, los titulares habrían tomado otro rumbo. No deseaba que la atención de la prensa girara en torno a mí, sino que se enfocara en ella y en el legado que dejó. No mencioné a mi madre ni a nadie más en mi mensaje, porque no era el instante adecuado para eso. Era un tributo para la mujer que me entregó todo, la que me quiso exactamente como soy. En cuanto a lo que se ha comentado sobre mi madre, ustedes ya conocen cómo es la situación. Ella nunca se acercó a buscarme, jamás me llamó. Y aunque es cierto que al final me marcó para informarme que mi abuela estaba en sus últimos momentos, decidí no darle demasiado peso a eso. Mi vínculo con ella está quebrado, y es evidente que las cicatrices que tengo en relación con ella son profundas. Es algo que duele, pero debía despedirme de mi abuela de una manera que me brindara tranquilidad. El amor que compartimos era mucho más grande que cualquier conflicto familiar. Ella será siempre mi faro, mi guía. El padre Pistolas, a pesar de las críticas, se mantiene firme en sus convicciones. Su actitud desafiante no es solo una característica de su personalidad, sino una respuesta a lo que él considera una negligencia por parte de las autoridades ante las necesidades de su comunidad. En sus intervenciones públicas, siempre pone de manifiesto el contraste entre lo que él hace y lo que los políticos prometen hacer, pero nunca cumplen. Sus palabras resuenan como un llamado de atención para aquellos que lo ven como un líder no convencional, pero necesario en tiempos de crisis. Además de sus proyectos de infraestructura, como las carreteras que propone construir en Cándido y Chucándiro, el padre Pistolas ha logrado involucrar a las personas en su visión de un México más justo, aunque a veces sus propuestas se vean como una confrontación directa con el gobierno. En sus esfuerzos por mejorar la vida de su comunidad, utiliza los medios a su disposición, desde las redes sociales hasta su propio púlpito, para llegar a más personas y hacer que su mensaje se escuche. Uno de los aspectos más fascinantes de su figura es cómo ha sabido navegar en las aguas turbulentas de la política sin dejar de lado su faceta religiosa. Aunque algunos lo ven como un líder religioso, muchos lo perciben también como una especie de activista, alguien que lucha por el bienestar de su pueblo a través de la acción directa. Esta dualidad le ha ganado tanto adeptos como detractores, pero lo que está claro es que ha logrado mantenerse relevante en el debate público, algo que pocos logran hacer con su misma intensidad. Las peregrinaciones que organiza, como la de Tarimoro, se han convertido en eventos que reúnen a miles de personas dispuestas a caminar largas distancias para rendir homenaje a los mártires de la guerra cristera. Estas marchas no solo son una manifestación de fe, sino también un acto de resistencia. A través de ellas, el padre Pistolas envía un mensaje claro de que está dispuesto a seguir luchando por lo que considera justo, sin importar los obstáculos. La figura del padre Pistolas, con su carácter fuerte, su capacidad para movilizar a las masas y su inquebrantable fe, se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia para muchos mexicanos. Él no espera que el sistema cambie desde dentro, sino que busca el cambio a través de sus propios esfuerzos, de la mano de su comunidad. En su mente, la acción es el único camino hacia un futuro mejor, y no teme tomar las riendas de las situaciones cuando siente que otros no lo hacen. En cada intervención, en cada crítica o en cada propuesta, el padre Pistolas sigue demostrando que no está dispuesto a callarse, que su voz continuará siendo un estandarte para aquellos que sienten que sus necesidades y preocupaciones no son escuchadas. En un país donde la desconfianza hacia los políticos es cada vez mayor,
Él representa a una parte de la población que busca soluciones concretas, aunque no siempre convencionales. Y en su manera de ser, en su forma de luchar, encontramos a un hombre que, más allá de ser sacerdote, es un verdadero líder de su comunidad. Sé que la vida no siempre es justa, que a veces el dolor parece interminable y las pérdidas nos marcan de maneras que nunca imaginamos. Pero también he aprendido que incluso en medio de la oscuridad, hay destellos de esperanza que nos permiten seguir adelante. Mi abuela era ese faro, esa luz que siempre estuvo ahí para recordarme que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una razón para luchar. Ahora entiendo que mi camino no será perfecto, que habrá caídas y momentos de duda, pero también sé que cada paso que doy me acerca más a la persona que quiero ser. Estoy decidida a dejar atrás el pasado, a soltar las cadenas de los rencores y a construir una vida donde la paz y la felicidad sean protagonistas. Las heridas que llevo en el alma no desaparecerán de la noche a la mañana, pero cada día me esfuerzo por sanarlas, por llenar esos espacios vacíos con amor propio y con el apoyo de quienes realmente me aman. He comprendido que no necesito la aprobación de aquellos que me hicieron daño para seguir adelante, porque mi valor no depende de ellos, sino de mí misma. Aunque mi relación con mi madre sea compleja y esté llena de silencios y distancias, he decidido no cargar más con el peso de esa historia. No puedo controlar lo que ella siente o hace, pero sí puedo controlar cómo me afecta. Por eso, elijo soltar. Elijo seguir adelante sin esperar algo que probablemente nunca llegará. En cuanto a mi familia, sé que muchos no entenderán mis decisiones, pero ya no busco la comprensión de los demás. Solo quiero vivir mi verdad, ser fiel a lo que siento y rodearme de personas que realmente me apoyen. Mi abuela siempre decía que lo más importante es ser honesta contigo misma, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Quiero honrar su memoria viviendo una vida llena de significado, una vida en la que pueda mirar atrás y sentirme orgullosa de lo que logré, a pesar de los obstáculos. Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mi capacidad, y eso es algo que llevaré siempre conmigo. Hoy cierro un capítulo, no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por todo lo que viví, por lo bueno y lo malo, porque cada experiencia me ha hecho más fuerte. Mi abuela me enseñó que la vida es un regalo, y aunque a veces duela, también está llena de momentos hermosos que debemos aprender a apreciar. A ella le debo todo: su amor, su guía, su apoyo incondicional. Y aunque físicamente no esté, sé que siempre caminará a mi lado, susurrándome al oído que siga adelante, que no me rinda, que viva con pasión y con valentía. Ahora que he tomado esta decisión de mirar hacia adelante, me doy cuenta de cuánto he aprendido en este proceso. Cada lágrima derramada, cada noche en vela y cada momento de duda me han moldeado para ser quien soy hoy. Y aunque las cicatrices sean profundas, también son recordatorios de mi fortaleza y mi capacidad para salir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Sé que habrá días en los que me sentiré débil, en los que los recuerdos volverán a golpearme como olas en una tormenta, pero ahora sé que tengo la fuerza para resistir. Mi abuela siempre decía que los momentos difíciles son los que realmente nos enseñan a valorar la vida y sus pequeños milagros. Por eso, elijo aferrarme a sus palabras y a ese legado de amor y esperanza que me dejó. La relación con mi madre, aunque rota, es algo que ya no me define. Durante años busqué su amor y su aprobación, pero al final entendí que no puedo forzar algo que simplemente no está ahí. He decidido dejar de esperar, dejar de sentirme incompleta por su ausencia emocional. Ahora me doy cuenta de que la única validación que necesito es la mía propia. En cuanto a mi abuela, su amor fue suficiente para llenar muchos vacíos. En cada sonrisa, en cada abrazo, me mostró lo que realmente significa querer a alguien sin condiciones. Y aunque ya no esté físicamente, siento su presencia en cada paso que doy, como si su espíritu me envolviera y me recordara que siempre hay algo por lo que luchar.
A medida que cierro este capítulo, siento una mezcla de emociones, tristeza por lo que se perdió, pero también esperanza por lo que está por venir. La vida no siempre será fácil, pero ahora sé que soy capaz de enfrentar cualquier desafío que se cruce en mi camino. Mi abuela me enseñó a ser resiliente, a encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros, y eso es algo que llevaré conmigo siempre. Aunque la vida nos alejó de formas que nadie puede comprender, su cariño y su memoria permanecerán conmigo. Este es mi adiós a mi abuela, a mi madre y a todo lo demás. No sé qué pensar sobre el futuro, el tiempo lo dirá. Por ahora me siento en paz con la decisión que tomé.